Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados hermanos, gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Como siempre, nuestro mensaje motivador para que tenga su Biblia a mano, ya que en cada entrega de Radio Amanecer en Estudio tiene el propósito de ponernos en contacto con la palabra de Dios, que nos orienta, nos instruye, nos traza el sendero que debemos seguir y sobre todas las cosas nos habla de la forma en que nosotros podemos mantener una estrecha relación con el Señor Jesucristo con el propósito de servirle de todo corazón. Iniciamos la lección número 8 del trimestre, Viendo al Invisible, y el texto de la Biblia que nos va a servir de fundamento en esta semana en Hebreos 11:27 a memorizar. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ese es el pasaje de la Biblia que usted y yo estaremos memorizando y que en un momento determinado, pues, de los diferentes personajes que estaremos hablando en esta semana nos va a ayudar bastante a recordar ese pasaje de la Biblia. Aquí en cabina nos place saludar como cada día al pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor Scroggins, y bendición para todos nuestros hermanos y amigos. De verdad que, Pastor, viendo esta nueva oportunidad que el Señor nos da, creemos que Él está en la plena disposición de bendecir a todos nuestros hermanos y amigos que de pronto hacen esta pausa para estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Esta nueva semana tenemos la dicha, ¿verdad?, de ver un tema en el cual nos envuelve a todo con relación al tema de la fe, el tema de poder exaltar a Dios en nuestras vidas. Cuando tocamos este punto, Pastor, de Hebreos capítulo 11, en todo lo que tiene que ver con esta parte del libro, se llama, es un llamado especial a acercarnos al Señor, a conocer a Jesús, a aceptar al Señor y entonces guardar nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Esperamos que durante esta semana ocurra todo eso en nuestras vidas y es nuestra oración, y por eso quiero invitarles a orar para que oremos por la lección de hoy y todo lo que el Señor quiere darnos durante toda esta semana. Oramos. Dios y Padre eterno, gracias te damos por darnos esta linda oportunidad de estudiar tu santa y bendita palabra. Queremos, Señor, que tú puedas bendecir toda esta semana de estudio y que las lecciones, Señor, que cada día vamos a estar mirando puedan hacer en nuestras vidas campamento, puedan quedarse en nuestro corazón, puedan cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ver la situación de nuestro alrededor para bien y que podamos, Señor, recibir plenas bendiciones. Te invitamos en este día, al introducir esta lección, a que nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pastor, yo pienso que en términos genéricos, hablar acerca de un tema tan importante como es viendo al invisible, definitivamente que entra en juego lo que es la fe. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ver al invisible? Y aquí, en este caso, hay muchos conceptos que nosotros podríamos analizar para saber que sí, podemos ver al invisible. Y reiteramos, porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve, como lo define el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11. Y yo le hago una pregunta en este instante a usted y por extensión, a manera de reflexión a los amigos que están con nosotros. ¿Podemos nosotros ver el movimiento de la brisa? ¿Podemos ver también lo que es el amor? Ese sentimiento, la brisa usted no la ve, usted la percibe por el movimiento de las hojas de los árboles, sus ramas, pero también cuando acaricia
en una tarde calurosa que el movimiento del viento le llega a su rostro y usted se da cuenta de que existe. Entonces, en ese sentido, de manera literal, mirarlo no lo vemos, pero lo sentimos. Y eso básicamente tiene que ver con el concepto que a partir de este momento nosotros vamos a analizar, viendo al invisible. Y a veces, pastor, no solamente decir que lo vemos, sino también que es vital en nuestras vidas, lo necesitamos. Cuando pensamos en el viento que no se ve, pero que no lo podemos negar, estamos hablando de uno de los elementos vitales para la vida del ser humano, porque sin aire, sin el oxígeno, sin respirar, pues no podríamos nosotros vivir, no podríamos existir. Este concepto, pastor, que se presenta en Hebreos capítulo 11, hay que entender que aquí se presenta un discurso donde se habla prácticamente un resumen del Antiguo Testamento, presentando en personajes bíblicos en un orden muy específico. Se habla allí de algunos personajes como fue Abraham, como fue Jacob, que se menciona ahí a Sansón, se mencionan diferentes personas. Este se considera como la galería de los héroes de la fe. E incluso algunos personajes bíblicos que uno tenía duda que si se salvaron o no, al presentarlo Hebreos capítulo 11, uno dice, bueno, pero sí, se salvaron. Aunque sabemos que si escribieron un libro de la Biblia y si aparecen en la Biblia, porque realmente fueron personas que aunque cometieron sus errores y su pecado, pues se salvaron, porque no va a poner el Señor a escribir allí a un impío, como uno pudiera decir, ¿verdad? Sí. Y esto sí quiero presentar, que varias veces en algunos lugares de la Biblia se presentan estos discursos. Lo utilizó, por ejemplo, Esteban en un momento. Pedro fue motivado a dar un discurso como este cuando el Espíritu Santo se derramó. El mismo Jesús empezaba desde el principio de las Escrituras a hablar y a enseñar verdades. Este concepto de enseñanza basado en realidades, basado en teología de la historia, en el conocimiento de lo que pasó, que eran términos que estos hombres manejaban y que conocían, y que por ende se está hablando de familias, se está hablando de hombres, se está hablando de personas que fueron ricos en ocasión. Algunos fueron gobernantes fuertes, como fue Moisés, que se conoce como fue José también, que estaba en la historia para aquellas personas. Entonces se toma como base todo esto para hablar acerca de qué fue lo que sostuvo a estos hombres y cómo fue que estas personas pudieron subsistir y vivir en el tiempo en que les tocó vivir. Y entonces allí entra, como usted decía, pastor, el concepto de la fe. Y este concepto de la fe que en Moisés se aplica de una manera muy importante. De Moisés se dice que él se sostenía como viendo al invisible. Ahora, pastor, nosotros sabemos que Moisés pudo ver mucho más de lo que nosotros hemos visto. Moisés, cuando leemos la historia del momento en que estuvo en Sinaí, él empezó viendo una zarza que ardía, pero no se destruía, es decir, un arbusto que pudiera haber estado hasta seco y que estaba encendido en fuego y que de pronto, no se consumía, no se terminaba, no se quemaba en sí, sino que había un fuego en él y que de este fuego entonces emanan palabras, y Moisés se da cuenta que está hablando con Dios porque le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está pisando es santo. Moisés vio mucho. Moisés incluso le pidió al Señor: déjame ver tu rostro. Y el Señor le decía: tú no puedes verme porque si me ve, mi gloria es muy grande, como le decía el Señor a Job. Pero él decía: yo quiero ver algo. Y dice que el Señor pasó por frente de él y por lo menos pudo ver la espalda en un lenguaje muy humano, ¿verdad? Para nosotros poder entender la forma en que Moisés pudo ver. Pero Moisés estuvo muy cerca de la gloria de Dios. Y entonces cuando miramos que dice que Moisés y estos hombres se estuvieron como viendo al invisible, lo que más difícil es, pastor, entender cómo a nosotros se nos está exigiendo que tenemos que vivir como el que ve al invisible, como vivió Moisés, como vivió Abraham, como vivió José, como vivió Sansón, como vivieron estas personas que son mencionadas en la palabra del Señor. Y allí es que donde quizás viene el desafío. Moisés, quien pudo ver en su ocasión, pastor, no estaba todos los días viendo las maravillas y las glorias. Hubo un momento, pastor, en que Moisés tuvo que enfrentar el hecho de saber: ¿está ese Dios conmigo, el mismo que se mostró en la zarza? ¿Está el Dios que me prometió conmigo? Y él tuvo que actuar, pastor, como el que estaba
presenciando como el que estaba seguro del Dios que le había hablado, como que podía ver a quien él en realidad no estaba viendo, pero que sabía que existía. En nuestras vidas este es el desafío de la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de algo que a veces la persona que está alrededor de mí, pastor, no lo ve. Y yo no veo lo que tú crees, yo no sé lo que tú tienes en mente, pero tú sabes lo que viste, tú sabes lo que crees, tú sabes en lo que está anclada tu fe, y entonces tú vives confiando en ese que la gente no ve, que tú en el momento no lo ves, pero que sabe que está allí. Usted presenta una declaración que ha sido objeto de estudio y debate por muchos círculos teólogos profundos en torno a lo que significa esa declaración de Moisés para que le deje ver su rostro. Igual situación pasó con David y ciertos personajes que se sintieron tan identificados por la fe con el mismo Señor que querían ver algo. Entonces, la guía de estudio en un material que se hace especialmente para los maestros explica de manera extraordinaria lo que significa la fe de esa declaración para ver el rostro de Dios. Dios explica a Moisés que nadie puede ver su rostro y vivir, conforme a lo que encontramos en Éxodo capítulo 33, el verso 20. Una cita muy similar también se presenta con el caso de Isaías, específicamente en el capítulo 6, el verso 5, y que los seres humanos son capaces de ver de Dios solo lo que muestra su gloria. Así es. Ver a Dios, pedir Moisés que le dejara ver su gloria, su rostro, tiene que ver con esto: su nombre, su bondad, su compasión y su misericordia. Y al igual que Job, asimismo David estaba sediento de ver el rostro de Dios. Job, cuando estaba en angustia, David siente como si Dios ocultara su rostro de él, de su pueblo, en varias ocasiones, así lo dice en el libro de los Salmos. Pero David encuentra aliento en la promesa de que Dios no esconde su rostro de los justos afligidos, aun cuando esté en problemas o sufre por el pecado. David pone su esperanza en Dios, quien lo salvará y hará brillar su rostro sobre David nuevamente. Es decir, las características que manifiesta Dios y que son exclusivas de Él, quizás usted no puede tenerla, pero el rostro de Dios se manifiesta a través de esas características. Como dirigente del pueblo de Dios, David sabe que Israel será bendecido solamente si Dios brilla su rostro sobre ellos. Y obviamente él entiende, al igual que Job y Moisés, que el acto de ver el rostro de Dios es figurativo, no en el sentido literal. Y esa figura señala la presencia de Dios entre su pueblo mediante el Espíritu Santo. Amén. El perdón divino, la salvación, la seguridad, el cuidado, la providencia, la protección, las bendiciones de salud y paz, las revelaciones proféticas y la conducción de Dios en favor de su pueblo en lo que tiene que ver con su existencia y misión. Todos estos conceptos y experiencias representan ver a Dios mediante la fe. A eso se refería el mismo Moisés, David, Job. Querían que esas características de Dios se manifestaran en ellos y tuvieran la seguridad de que Dios estaba manifestando esa característica en su vida. Eso significa: muéstrame tu rostro. Y fíjese, pastor, que le damos gracias al Señor por este lenguaje que utiliza la palabra de Dios para que nosotros podamos entender. Porque si se hablara simplemente en la forma alegórica o en la forma literal, yo quiero ver tu bondad, pero ellos hablan acerca del rostro, hablan y ponen a Dios en una forma tan cercana que pueden hablar de su rostro, de su mano, de su espalda, de su sonrisa, de su enojo, como de su tristeza, que son elementos que son humanos, que no son realmente divinos, pero que estos personajes bíblicos pudieron traducir y pudieron llevar a nuestro plano. El autor de la guía de estudio, pastor, da una declaración en el segundo párrafo
punto en el cual yo lo he dividido en 5 puntos, porque aquí encontramos las verdades esenciales que nos permitirán mantenernos firmes cuando estemos en el crisol y podamos sentir la tentación de dudar de lo que es Dios en todo lo que nosotros hacemos y tenemos. ¿Cuál es la declaración? El desafío es ver el rostro de Dios. Lo que pedía Moisés, lo que pedían estos hombres. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, para esto, número 1, se necesita fe. Y es una fe semejante a la de Cristo. Este es la primera punto donde yo he dividido, he fragmentado todo este discurso, porque realmente yo quiero ver el rostro de Dios. ¿Qué necesito? Yo necesito fe, pero ¿cómo debe ser esa fe? Fe semejante a la de Cristo. Fíjese que cuando Cristo vivió, pastor, en este mundo, sus acciones y todo lo que hacía, lo hacía conforme a lo que el Padre así decidía en él. Él estaba convencido de que la voluntad del Padre era en él y que él hacía la voluntad del Padre en todo lo que él se expresaba. Estaba convencido de que la decisión del Padre en su vida era lo mejor. Por lo tanto, cuando aquí dice yo necesito fe para ver el rostro de Dios, pero que sea semejante a la de Cristo, yo debo ser una persona que esté apegado a hacer la voluntad de Dios por encima incluso de cualquier pensamiento en el cual yo pueda estar anclado. Por eso vimos a Jesús decir allí en el Getsemaní, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Cristo cuya fe se ancló en la decisión propia del Padre. Esta es la primera parte en la que podemos dividir este elemento. Y no sé si vemos, pastor, allí dice también que necesitamos una fe moldeada por la verdad acerca de Dios y el reino de Dios. Y ya estudiamos esto en la historia de Job, como Habacuc, cómo estos hombres estuvieron firmes en saber que la voluntad, que el poder, el poderío de Dios, su grandeza, su gobierno, su reino, lo que es Dios, está más allá que el pensamiento del ser humano. Por lo tanto, mi fe debe estar anclada en un Dios que sostiene todo el universo y por lo tanto me está sosteniendo a mí y está guiando en mi vida, me está ayudando a seguir adelante. Y no sé, pastor, qué decir, si podemos añadir algo con relación al otro punto, porque aquí dice una fe basada en la verdad sobre la bondad de nuestro Padre. Yo quiero ver el rostro de Dios. ¿Cómo yo veo el rostro de Dios? Usted decía que el rostro de Dios son los elementos, son la bondad de Él, su justicia, su amor. Entonces, yo quiero ver el rostro de Dios, pues mi fe tiene que estar anclada en la verdad sobre la bondad de Dios. Sí. Especialmente esto me ayuda en el momento que viene el crisol, en el momento en que viene el enemigo a quererme que yo niegue al Dios Todopoderoso. Cuando yo reconozco las bondades de Dios en mi vida, cuando yo reconozco que Dios es el que me sostiene, el que me dirige, el que me ha dado lo que tengo, y que Él no es el que envía el mal, sino más bien quien me acompaña en los momentos difíciles y quien está procurando para mí el bien, entonces yo tengo una fe más fuerte que puede ver al invisible. Y quiero decir los otros dos allí rápidamente: el poder del nombre de Jesús. Cuando alguien tiene una fe basada en el nombre de Cristo, cuando oramos incluso, pastor, nosotros decimos en el nombre de Jesús, porque realmente allí está basada nuestra fe, y el poder de la resurrección y la compasión de Dios, que son temas que vamos a estar mirando durante esta semana. Esto es definitivo, por eso la conexión que estamos hablando sobre esa declaración de Moisés, que era la inquietud también de David, del mismo Job, se conjugan en elementos básicos sobre el carácter de Dios. Sobre el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? El amor. El amor que se manifiesta en esos mandamientos que ha otorgado a los seres humanos. De manera que si en algún momento de su vida, cual Moisés o esos escritores de la Biblia que tuvieron ciertas inquietudes sobre el rostro de Dios, pues el Señor le habló acerca de sus bondades, de la bondad, del amor, la paz, la santidad. Todo eso es lo que Dios desea que los seres humanos puedan comprender de Él. Y es así como la guía de estudio lo manifiesta. El poder de la resurrección y la compasión de Dios son verdades esenciales que nos permiten mantenernos firmes cuando estemos en el crisol y podamos sentir la tentación de dudar de
todo, de todo. De ahí que la motivación que estamos presentando aquí en Radio Amanecer en Estudio tiene que ser una motivación de fe, y no nos cansaremos de repetir lo que dice Hebreos 11:1. Señores, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es imposible sin fe agradar a Dios, por eso dice las Sagradas Escrituras, y en términos lógicos y prácticos, nosotros como cristianos, aunque conocemos la definición de fe y sabemos que sí, ciertamente eso es fe, pero no es una fe, como yo diría, una fe ciega, como dicen algunos. Hay que tener fe que esto va a suceder. Y se ha cualquierizado la definición de fe en ese sentido. La fe siempre tiene que ver con elementos espirituales, con evidencias en torno de quién es Dios. Cuando yo de manera particular, como biólogo, por ejemplo, me siento a la orilla del mar y veo ese vasto e inmenso océano, no hay forma de llegar a una conclusión de que eso vino al azar. O cuando vemos la estrecha conexión que hay entre los seres animados e inanimados, que para poder vivir tiene que existir esa armonía, yo no puedo decir que eso es cosa del azar, no. Es la fe en un Dios que con una mente poderosa e inteligente decidió a través de su palabra hacer estas cosas, y esa es la fe en el cual debe fundamentar el cristiano su vida, saber que todo lo que existe, todo lo que hay, la perfección, la delicadeza de la naturaleza, todo eso nos invita a creer que Dios está al control de todo, y en medio de los crisoles que nosotros estamos enfrentando en la vida es importante que podamos desarrollar esa fe. Fíjese, pastor, ese concepto que usted dice que la fe ciega, finalmente nosotros no vivimos la experiencia de una fe ciega, no, especialmente en nuestro tiempo. Fíjese que en Hebreos capítulo 11, cuando se habla del concepto de fe, se da una lista de hombres que vivieron ya tenemos ejemplo, ya tenemos base, ya tenemos una historia que ha pasado. Nosotros mismos también, el Señor nos permite ver, nos permite abrazar, confirmar cada día en la vida lo mucho que Él puede hacer en nosotros y con nosotros. Hay una declaración importante en el libro Obreros Evangélicos, en la página 273 y 274, especialmente de la parte electrónica, en los libros electrónicos, que nos ayudan a entender dos conceptos. Número uno, la necesidad de la fe, y número dos, el hecho de que la fe no es un sentimiento. Y esto yo creo que es importante que lo podamos ver. La fe es lo que nos habilitará para mirar más allá del presente, con sus cargas y congojas hacia el gran porvenir de la vida venidera, donde se aclarará todo lo que ahora nos deja perplejos. Esto es la fe, cuando yo puedo mirar más allá, cuando yo tengo la esperanza de llegar al momento donde Dios nos declarará, nos habilitará para entender. Así que es importante, imprescindible la fe, tal cual usted lo decía, pastor, y tal cual usted lo presentaba. Y solamente estoy presentando ese poquito allí del contexto, porque también en el otro párrafo, pastor, hay una declaración importante que podemos mirar solamente el título. La fe no es sentimientos. Uh-huh. De hecho, esa misma cita nos habla acerca de la verdadera fe, que no va en ningún sentido aliada con la presunción. Así es. ¿Pero qué es la presunción? Es la falsificación de la fe. Así es. Muchas personas creen que tienen fe y al fin y al cabo, si lo que ellos piensan no es así, se derrumban. No. Eso es presunción, falsificación de la fe. La fe es la que se desarrolla en medio del crisol, y usted sabe que Dios está al control de todo. De hecho, eso es lo que está tratando de enseñar la cita que usted presentó, y que tenía como título ahí rápidamente: la fe no es sentimiento. Y se hace el énfasis en este sentido de que la verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción, ya lo decíamos, es la falsificación de la fe por Satanás. Señores, eso es muy importante que nosotros podamos tenerlo claro. Fíjese, pastor, ese concepto de presunción hoy es muy común. Es muy común. Personas que se visten de una supuesta fe. Presumen. Para hacer,
para decir, para alegar cosas que no están en conformidad a lo que la misma palabra de Dios ya ha establecido. Por eso decíamos que ver al invisible tiene que ver con una fe basada en cómo Cristo vivió, tiene que ver con una fe basada en conocer el reino de Dios y su voluntad, una fe basada en nosotros entender cuáles son las dimensiones de este aspecto que tiene que ver con lo que yo creo y lo que yo estoy sosteniendo. Cuando yo soy presuntuoso con relación a la fe, yo ando haciendo supuestas actividades milagrosas, pastor, a veces. A veces estoy haciendo ciertas predicciones incluso basado con la fe, tomando decisiones basado con la fe, en la que finalmente lo que hacen es negar la eficacia de lo que es la verdadera fe. La fe no es un asunto que opera en favor mío, ni que opera en favor a mis necesidades. La fe más bien apunta a lo que es el futuro glorioso del Dios, que un día nos va a declarar todo lo que nosotros necesitamos y que nos ha de sacar de la situación actual. Por lo tanto, mi fe no está basada en que yo salga de la situación que tengo ahora, del crisol de la prueba que tengo. No, mi fe está basada en que aun cuando pase por este crisol y esté en el crisol y permanezca en este crisol, vendrá un día, como le dijo el Señor al pueblo en Jeremías, vendrá un día y tiene fecha. Nosotros no conocemos el día ni la hora, ¿verdad? Y el Señor no dio día ni hora para su segunda venida, pero ya sí tiene fecha. Él sí sabe cuándo va a venir, porque ya dice que Él ha establecido el momento en que va a venir. No lo ha declarado a nosotros, pero Él tiene su plan. Por lo tanto, pasará, como usted decía, pastor, pasará. Allí está basada la fe, en aquel que está consciente, está convencido de que viene un mañana mejor. Bueno, si ahora mi fe no actuó, pastor, para quitar la montaña que me está afectando la salida del sol, entonces ya yo no creo, porque la Biblia dice que si tienes fe como un granito de mostaza, dirá la montaña, muévete y se moverá. Y si no se quita la montaña, entonces ya mi fe está en el suelo. No consiste en hacer cosas para mí ahora, sino que la fe está basada exactamente en eso, en tener la esperanza futura de que el Señor Dios Todopoderoso dará respuesta y también nos llevará a un mejor lugar. La siguiente historia que le cuento puede ser una historia de personajes reales o no. Han pasado ya varias generaciones desde que escuchamos esta historia de la presunción de la fe. Se cuenta que un hermano de una de nuestras iglesias fue y convocó a toda la congregación porque él iba a caminar sobre las aguas del río Sama. Bueno. Y los hermanos fueron allí y el hombre fue caminando. O sea que el río Sama en cierto sentido lo dragan, y cuando él va penetrando de repente se hunde y se estaba ahogando. Los hermanos lo sacaron y le preguntaron que qué pasó con la fe, que él iba a caminar sobre las aguas del río Sama. Pues él dijo, no, lo que pasa fue que la fe me falló. Eso es un acto de presunción. La fe no tiene que ver con nada de eso, y lo hemos dicho, la fe es aquella que cree que en medio de los crisoles Dios está presente y nos ayuda a seguir adelante. Señores, esta es la parte de introducción de la lección que estaremos viendo durante toda esta semana, viendo al invisible, la extravagancia de nuestro Padre, en el nombre de Jesús, el poder de la resurrección, echar toda nuestra ansiedad, es el título que estaremos viendo, y estaremos cerrando con un tema de mucho interés. Continúa siendo fiel aun cuando no puedas ver a Dios. Esos son los temas que estaremos viendo en esta semana. Así llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quiero pedirle, pastor, que nos dirija en oración al cierre. Oramos juntos. Dios y Padre eterno, te damos gracias porque nos permite en esta semana iniciar con la expectativa de un tema que será de gran crecimiento para todos. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades tú dejas ver tus bondades, y esto cada día fortalece más nuestra fe. Permite, mi Dios, que aquellos que hoy han escuchado tu palabra estén dispuestos a permitir que las bendiciones, que la dirección de las mismas, que la luz que arroja tu palabra nos ayuden en un momento más difícil a mantenernos firmes, aunque nuestro suelo quizá esté resbaladizo. Gracias por tu palabra y gracias por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.